Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. Hasta cierto punto. Cuando ocurre algo como, por ejemplo, lo que ocurrió en el COVID, todo el mundo dijo que había que salvar vidas, que había que vacunarse y caímos y nos vacunamos. Pero hay que reconocer que esa vacuna no estaba comprobada su eficiencia, ni tampoco sus efectos secundarios, ni a mediano ni a largo plazo. Y eso está saliendo ahora, cardiopatías, un montón de problemas que nos va a comentar nuestro próximo invitado. Pero que se haga además obligatoria, que se haga mandatoria, es lo que además es doblemente cuestionable, porque deja mucho vacío. ¿Hasta dónde fue ciencia? ¿Hasta dónde fue negocio? ¿Hasta dónde benefició a la gente? ¿Hasta dónde benefició el bolsillo de las farmacéuticas? Hoy se abre una puerta y se abre una oportunidad de hacer las cosas bien. Se abre una oportunidad de poder investigar, de proteger a los niños, de proteger a los más vulnerables, a los olvidados por un sistema que se ha arrodillado durante mucho tiempo por esos laboratorios farmacéuticos, que además muchos de ellos también, señores, pagan campañas políticas y por eso a veces tampoco se los toca, son los grandes intocables. Porque la verdadera ciencia no teme a la verdad. La verdadera ciencia y la verdadera libertad exige el derecho a decidir. Y después de esta descarga, quisiera presentarles a mi próximo invitado. Está con nosotros, como yo les decía, Guillermo Navarrete, especialista, investigador en nutrición humana, miembro de la American Society for Nutrition, considerado uno de los referentes iberoamericanos en materia de nutrición, un compatriota y un queridísimo, además amigo a partir de ahora en este programa. Nutri Guillermo, gracias, por fin vienes. Un placer, Bella, por fin me tienes. Por fin te tengo y además te voy a explotar completo. Además se juntó el hambre con las ganas de comer. A ver, vamos a hablar un poquito de esto que yo estaba diciendo, que por fin, caramba, se va a hacer obligatorio, se va a exigir pruebas de placebo en todas las vacunas. Bueno, esto es fundamental, es prácticamente lo que hemos estado esperando muchos. Yo diría que los despiertos, ¿no? Porque los que tragan del sistema siempre van a estar ahí y siempre van a seguir tragando porque es lo más cómodo. Pero los que se levantan y los que están dispuestos a cuestionar lo que no es lógico, lo que no es justo, lo que no es científico, estamos de enhorabuena. Porque en un mundo donde esas vacunas son obligatorias, y es muy fácil decir, no, pero usted tiene exenciones. Bueno, ¿en qué estados? No hay exenciones, no hay libertad. Porque un pediatra te echa de la consulta, aquí en Florida y en muchos otros estados, te echa de su consulta y no quiere atenderte si no vacunas a tu hijo. ¿Por qué? Porque ellos tienen bonus para vacunar al 80% de su clientela. Y si no las vacunan o si no llegan al 80%, no hay bonus. Y eso disminuye mucho sus ingresos. Eso la gente no lo sabe. Piensan que ellos actúan por la seguridad de tu hijo. Pero para que eso fuera así, la seguridad debería estar garantizada. Y nosotros no podemos garantizar la seguridad de las vacunas sin estudios sobre placebo. Y eso que se hace en todas las demás áreas de la ciencia, con las vacunas no ocurre. Y ese es el vacío que está Robert Kennedy Jr. llenando en este momento, y era algo que hacía muchísima falta. Porque si se exige para lo demás, ¿cómo no se va a exigir para algo que tienen todos los niños? Estamos hablando de un niño que probablemente tiene su sistema inmune medio comprometido, sobre todo con algunas vacunas que se ponen a una edad que no corresponde. Las criaturas recién nacidas, que ya salen del hospital con algunas Ahí le ponen la de la hepatitis B, que es ridícula a todos los efectos. Un bebé, ¿qué le vas a poner una vacuna que es para prevenir una enfermedad de transmisión sexual? Y se la estás poniendo el primer día de vida sin ninguna justificación, porque no existe. Si la madre no es portadora, el padre tampoco, no hay ninguna justificación. De hecho, en el resto de países del mundo se pone mucho más tarde, y sin embargo aquí se pone el primer día. Eso que yo he sufrido en mí mismo y en mi hijo es un sinsentido y es probablemente una de las cosas que urge más prevenir o abordar, sobre todo con las tasas de autismo que el mismo Robert Kennedy Jr. nos dijo hace escasas semanas que eran de 1 en 31. Eso es una catástrofe de proporciones bíblicas, y si no se hacen cosas distintas, no se va a cambiar. Por eso me hace gracia todos los que se levantan a cuestionar esto. ¿Cómo no vas a cuestionar algo que se está obligando y que no está estudiado frente a placebo, con lo cual su seguridad no está? Por mucho que digan, las vacunas son las más estudiadas de la historia. Mentira. Son seguras y efectivas. Mentira. Y eso va a quedar demostrado. Oye, y si no queda demostrado, fantástico, pero por lo menos se hizo como Dios manda. Porque eso es lo que probablemente está enfermando a nuestros hijos. No hay otra cosa. Y gracias a Dios, ahí lo tenemos. Fíjate, has dicho tantas cosas importantes y en las que coincidimos. 1 de cada 31. Yo no entiendo mucho de estos balances, pero cuando yo abro un micrófono y hago programas y llevo 32 años haciéndolos, y hablamos del tema del autismo, por ejemplo,
no se ha podido comprobar a ciencia cierta que tenga un efecto real sobre los niños autistas. Pero qué casualidad, y es por lo que esto se tiene que comentar también, que muchos de esos padres cuyos hijos eran chiquitos pero gateaban, cuyos niños balbuceaban, cuando los niños decían mamá, papá, eran capaces de tener una vida normal y corriente, sociables. Hacía contacto visual con ellos. Después de esas vacunas se convirtieron en niños diferentes. El que niegue que las vacunas tienen algo que ver con el autismo, sencillamente no le ha tocado ser un padre que tenía un hijo normal hasta el día que lo llevó a vacunar y desde ese día nunca volvió a ser el mismo. ¿Quién le dice y con qué cara le dice a ese padre, a esa madre, que ha perdido el contacto visual o que ha perdido el 100% de la relación con su hijo y que ahora tiene que conformarse con un 50, un 40, un 20? ¿Quién le dice que eso no es así? Si lo han vivido y ese niño era normal antes de ese momento, lo que tienen es que ponerse a investigar por qué. Puede ser que haya un componente genético. Mucha gente habla de ese gen del metiltetrahidrofolato reductasa que te impide manejar tóxicos, y eso puede ser que sea la clave de que les haga daño a estos niños, pero son muchas hipótesis y nadie se está sentando a comprobarlas. Eso es lo que, por eso por lo que estamos de enhorabuena. La gente dice, no, Kennedy va a prohibir, no va a prohibir nada, va a probar si son seguras y efectivas. Exactamente. Y si no demuestran ser seguras y efectivas, por supuesto las va a prohibir. Pero es que el que se niegue a eso es un cenutrio, no un científico. Pero mira, estamos mezclando además churras con merinas, porque aquí nadie se trata de decir somos antivacunas. No, yo siento que en el mundo muchas enfermedades, la polio, etcétera, se han erradicado gracias a las vacunas que sí probaron su eficacia en el corto, en el mediano y en el largo plazo. ¿Qué es eso del placebo? Es cuando el placebo se produce cuando una vacuna es comprobada su eficacia al corto, al mediano y al largo plazo, y además se hace un comparativo sobre quien no tiene o quien no están suministrándole una vacuna. Exacto. En eso consiste el estudio contra placebo. Por si alguien nos está escuchando y no sabe de qué hablamos, tú cuando pruebas una sustancia, tú haces dos grupos, ¿no? Los dos grupos son más o menos homogéneos, tienen la misma población, el mismo tipo de población, con el mismo problema. A uno le das el medicamento en cuestión o la vacuna en cuestión y al otro no. Y simplemente valoras qué pasa en un grupo y qué pasa en otro. ¿Por qué no se hacen las vacunas? Porque los comités éticos que te aprueban el diseño del estudio consideran que no es ético que a un grupo de niños no se les administre vacuna, porque como las presuponen seguras y efectivas, consideran que no es ético que el grupo control o que el grupo que no recibe la vacuna no la reciba, porque eso los predispone a enfermarse, cuando sabemos de sobra que los niños que no reciben vacuna están mucho más sanos que los vacunados, y eso lo hemos visto en los Amish, que aquí en Estados Unidos no vacunan a sus hijos y no tienen autismo. Los Amish no conocen qué diablo sea el autismo, y eso es un hecho. Luego podemos usar ese grupo control, que son los Amish, que no reciben, ese puede ser el grupo placebo, ¿no? Pero hay que probarlo, porque además la prueba de que hay que probarlo y la prueba de que los fabricantes de vacunas saben perfectamente lo que están causando y simplemente se dedican a comprar políticos para esconderlo, así llevan décadas. La prueba es que han exigido inmunidad. O sea, tú puedes demandar a cualquier persona que dañe a tu hijo, tú puedes demandar a cualquier compañía que dañe a tu hijo, menos a un fabricante de vacunas. Ellos se han asegurado la inmunidad y tú no puedes ir contra ellos. Tú no puedes abrir un juicio contra ellos y no los puedes demandar, no les puedes pedir indemnización. ¿Por qué, si ellos piensan que son tan seguras y efectivas, se han blindado de esa manera para que no los demanden? Bueno, yo creo que de la misma manera que hemos encontrado al señor Fauci, que ahora mismo tiene un perdón presidencial just in case. Pero bueno, este es el... Bueno, eso está en vilo eso, porque ha dicho Trump que eso no lo firmó Biden, sino que está demostrado que lo firmaron con una maquinita que hace la firma presidencial. Juegan tanto con nosotros. A ver, yo soy periodista, tú eres médico, investigador, llevas tantos años y a veces confluyen estos caminos, porque yo digo, estamos totalmente indefensos ante sistemas que se han plegado, que se han arrodillado a estos intereses, donde la ciencia se ha convertido en menos ciencia, o a lo mejor sí existe la ciencia, pero la aplicación de la ciencia se ha convertido en algo que cotiza en bolsa, y eso es terrible, es absolutamente terrible. El otro día hablábamos de los colorantes, hablábamos de los alimentos, en lo que tú también eres un experto. Por si alguien se perdió ese programa, Kennedy ha vuelto a decir, oiga, si ustedes saben que esto a la larga da cáncer, si esto saben ustedes que a la larga está, ¿por qué lo siguen utilizando? Pues porque han hecho exactamente lo mismo. Ellos mismos pagan estudios, como dijo el mayor científico de la historia, el más prolífico de la historia de la humanidad, se llama John Ioannidis, y él dijo, en una declaración hace 5 años que fue histórica, él dijo, insisto, el mejor científico de la historia, esto es como que Messi te hable de fútbol o Cristiano Ronaldo te hable de fútbol. Él dijo, la medicina basada en evidencia ha sido hackeada y la mayoría de estudios que usted ve en las revistas científicas son falsos y han sido pagados por la propia industria. Eso es una tragedia para la ciencia, porque
ya es una tragedia para esta profesión, para la nutrición o para la medicina, que los que investigan no sean los que ven pacientes. Y que los que ven pacientes no investiguen. Porque los que descubren cosas no son quienes las aplican. Luego, desde que algo se descubre hasta que el médico, nutricionista o farmacéutico de turno lo aplica a la población, pasan 20, 30 años. Porque estos no leen lo que publican estos. Eso ya es una tragedia. Pero si encima lo que publican estos es falso, tú me dirás si los pocos médicos o los pocos nutricionistas que leen estudios y que se actualizan para aplicarlo a los pacientes están leyendo mentiras, tú imagínate en manos de quién estamos. Bueno, cuando buscas en las redes sociales todavía tú buscas o tratas de decir, oye, dame una enumeración de los tal, y lo primero que te dices, esto no pudo estar comprobado. O sea, ellos ya te hacen el statement, esto no está comprobado, esta persona no, esta persona, o sea, ya te siguen haciendo ellos la evaluación. No les quiero contar cuando la época de la vacuna que directamente te censuraban o te aparecía el cartelito. ¿Cuánta gente no le censuraron en las redes porque hablaban de tratamientos que a día de hoy, a pesar de ser tratamientos naturales, tenían una eficacia absoluta sobre el COVID, por ejemplo? Vean, a nuestro secretario de salud, a Robert Kennedy Jr., no solo lo censuraron, le borró Mark Zuckerberg o Instagram, le borró su cuenta. Bueno, con Trump, más de 1 millón de seguidores, igual que a Trump. O sea, si están censurando a alguien como él o a algunos como ellos, ¿qué no van a hacer conmigo, con el resto de los mortales? Mi cuenta de Instagram era muy prolífica. Yo tengo muchos seguidores y hacemos mucho contenido y eso generaba una cantidad sustentable al mes, lo suficiente como para que yo pagara al equipo que me manejaba mi Instagram por hacer un post diciendo que la vitamina D era efectiva para prevenir el COVID. Instagram me canceló mi monetización y 4 años después mi cuenta de Instagram sigue sin monetizar. Bueno, la mía también, pero ya desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo que es más, curiosamente en aquella época hackearon la cuenta y tuve que cambiarla. Yo era Marian de la Fuente y ahora es Marian de la Fuente M, con una M detrás. Porque de repente aquello fue una cosa así. Pero esas como cosas te dan fuerza. Igual, estoy seguro que a Trump le dio fuerza, a Kennedy le dio fuerza. Hay gente como Paul Saladino que también se la quitaron, hizo Paul Saladino 2.0 y ahora tiene yo que sé cuántos millones de seguidores, mucho más de los que tenía antes. Entonces esas cosas, no hay mal que por bien no venga, y ahí en la adversidad es que se nota quién es el fuerte y quién es el débil. Sí, porque cuando se preocupan tanto como tú estás diciendo, es una cosa curiosa. Ahora sí quisiera que ahondáramos. Tú acabas de dar un dato que a mí me encanta. Yo creo que la gente que está en su casa lo está pensando ahora, que es con el tema de los Amish, una cultura que no está sometida precisamente a esos rigores médicos o de vacunas, etcétera. Pero yo pienso, por ejemplo, en Sudáfrica, o pienso, por ejemplo, en estos lugares que están más abatidos por la pobreza, donde no existe esta medicina preventiva, entre comillas. ¿Hasta qué punto esa medicina preventiva juega a nuestro favor o juega en nuestra contra? Vamos a hacer una pausa y me lo contestas después. Ahí se murió el último. Cuéntalo del oso panda, porque yo me estaba mandando aquí toda la entrevista a Nutri Guillermo. Me dicen, no, Marian, por primera vez Nutri Guillermo y no me mates más osos. Es muy común que las personas, el cerebro de alguien tienda a completar la parte de la palabra que falta, ¿no? Entonces muchas personas dicen Nutri Guillermo en vez de Nutri Guillermo. Y yo siempre digo que cuando alguien dice Nutri Guillermo muere un oso panda, ¿no? Para que se acuerden con ese chiste. Pero todavía tuve que registrar en Instagram Nutri Guillermo porque mucha gente iba, ¿no? Entonces la registré y puse una sola foto que dice, si has llegado hasta aquí, te equivocaste, la cuenta correcta es Nutri Guillermo. Bueno, pues esa cuenta, que solo tiene una foto explicando que esa cuenta no es, tiene 15.000 seguidores. No te puedo creer. Bueno, no, aquí ya no matamos más osos pandas, aquí ya estamos conversando con Nutri Guillermo y hablábamos de la medicina preventiva. Porque yo creo que a veces, mire, uno tiene que ejercer la neurona, aunque la tengamos itinerante de vez en cuando, pero en el momento se hace chip. Y a mí me hace chip de vez en cuando y yo digo, oiga, ¿cómo es posible que nos estén vendiendo estas motos que a la larga lo que pueden hacer es seguir perjudicando nuestra salud en eso en pro de la medicina preventiva? Ahora todo es medicina preventiva. Ahora hay que hacerse análisis específicos cada cierto tiempo, hay que hacerse mamografías cada cierto tiempo, hay que hacerse todo cada cierto tiempo. Y sin embargo te das cuenta que en los países no industrializados, volviendo al tema que tú comentabas de los Amish, la incidencia, por ejemplo, de cáncer de mama es ínfima, las incidencias de otro tipo de enfermedades que aquí están a la orden del día son ínfimas, y ahí tú te pones a pensar si tendrá alguna incidencia este tema de la medicina preventiva. Pues la medicina preventiva es muy buena mientras sea verdad. La medicina preventiva es muy deseable mientras funcione. El problema es que por prevención te pueden vender cualquier cosa, porque como el futuro todavía no ha ocurrido, yo te puedo hacer decir cualquier cosa o vender cualquier cosa
Y como yo no puedo desdoblar el tiempo para decirte dentro de 5 años, mira lo que te hubiera pasado si no te lo hubiera hecho y mira dónde estás por habértelo hecho, pues ahí vale todo, ¿no? Ahora, justo antes de salir para acá, vi unas pastillas nuevas allí en el armarito de casa de los suplementos y le pregunté a mi esposa, ¿qué es esto? Y me dijo, eso es un suplemento de longevidad que compré para probar. Le dije, ¿y cómo lo vas a probar? O sea, ¿cómo pruebas un suplemento de longevidad? O sea, oye, qué buena idea, porque a mí me acaban de vender el NAD. ¿Será que eso funciona? Pero ¿cómo sabe que es efectivo? Vas a darle fast forward como cuando uno le llega un mensaje de voz y le pone 2X, vas a darle a tu vida a ver si de verdad viviste 10 años más y luego vas a volver atrás y te lo vas a tomar. Ahí vale cualquier cosa, ¿no? Lo que ella compró era el Urolithin B, que es una de esas cosas, pues como en su día fue el resveratrol o el NAD. Es que ahora nos venden todo esto. A ver, por ejemplo, pero la prevención, lo que tú decías de la prevención, es algo mucho más crítico, porque hay, por ejemplo, las mamografías que ya están de sobra demostradas que no funcionan tan bien como nos contaron y que dan muchísimos falsos positivos, además de que no son inocuas. Y sin embargo te los venden como prevención y ahora sabemos que es una farsa, pero simplemente se sigue casi forzando psicológicamente a todas las mujeres a que se hagan una mamografía. Claro, porque todos los que hablan, por ejemplo, del tema de la lucha contra el cáncer y tal, uno no puede ir en contra de lo que está establecido, pero sí puede cuestionar ciertas cosas. Yo le comentaba a Nutri-Yermo, la ciencia avanza cuestionándose. Claro, yo le comentaba a Nutri-Yermo que a mí, por ejemplo, me preocupaba específicamente el hecho de que tú vas al dentista y la persona que te va a hacer la radiografía sale huyendo del cuarto y que tú te caes, como me pasó a mí, tienes un accidente trabajando y te rompes una mano y entonces tienes que ir para que te hagan una radiografía, el señor se vuela también de la habitación. El mismo dentista cuando te hace la panorámica. En la panorámica y se vuela, se pone un delantal y se vuela. Entonces yo decía, espera un segundo, o sea, yo entiendo que en pro de todo esto y que hay que evitar y que hay que hacer y que hay que... Pero ¿hasta qué punto eso es perjudicial tener una radiación directa, por ejemplo, sobre el seno? Todavía no he logrado que nadie me lo explique. Es decir, sé que las mamografías son importantes, que en personas que han tenido antecedentes de cáncer quizás son esenciales, pero ¿hasta qué punto no forman parte también hacértelas cada año? Y el hecho de que si además tienes antecedentes, que cada vez tristemente la gente tiene más antecedentes, hacerlo cada 6 meses. O sea, ¿cuál es realmente la inocuidad y la seguridad detrás de eso? Que no lo cuestiono, pero quiero saber también esa respuesta. Lo triste, Marian, es que nadie lo sabe. Y el que te diga que lo sabe, te miente. Te dice que lo sabe y que es seguro porque se lo han dicho, no porque lo sepa, no porque haya estado en un laboratorio, no porque entienda de radiología, no porque sepa de esas cosas, ni del daño tisular que eso causa, sino simplemente porque le han dicho y él confía en que es seguro. Pero eso solo nos lo dirá el tiempo, porque es muy difícil entender de eso. Pero te digo que igual que en la medicina hay personas críticas, igual que en la nutrición hay personas críticas, en la radiología también los hay. Y los que entienden eso, muchos de los que entienden eso muy bien, están diciendo, ojo, que esto no es lo que te están contando, ten cuidado, limita la cantidad de veces que te expones a eso. Porque no se trata de ser negacionista, insisto, pero sí de tener la oportunidad de cuestionar sin ser tampoco cuestionado tú por el hecho de cuestionar, ¿no? Exacto. Yo creo que es lícito que en un momento donde hay tantísima incidencia, por ejemplo, de cáncer de mama, este tipo de preguntas se hagan. ¿Sabe cuándo no sería lícito hacerla? Si Estados Unidos fuera el país con mayor esperanza de vida del mundo, con una longevidad espectacular y con una tasa de enfermedades admirable y modelo, entonces cuestionar el sistema sería ridículo, y sí estoy de acuerdo en que alguien que cuestione el sistema debería ser ridiculizado. Pero en un país que no está ni siquiera entre los 20 primeros de esperanza de vida del mundo y que tiene el mayor gasto financiero de salud del mundo, tanto para la gente como para el Estado, cuestionarlo es una obligación. Porque si usted me está cobrando el riñón que me está cobrando por mi seguro, garantíceme que estoy teniendo acceso a un verdadero servicio que merece lo que estoy pagando. Aquí romperse un tobillo en este país cuesta. Y eso alguien publicaba el otro día en redes la factura que le habían hecho porque se había roto un tobillo jugando al fútbol, y al salir del hospital publicó la factura, $81,000. Eso no pasa en ningún otro país del mundo. Sin embargo, aquí sí. Entonces, ¿cómo no vamos a cuestionar si meterme en este sistema de salud no me va a hacer vivir más? Imposiblemente es lo que me está haciendo vivir menos, es lo que me está matando antes. Bueno, no hay que olvidar que una de las principales causas de muerte son los errores médicos, y los errores médicos son básicamente por ejemplo, los abuelitos, la gente mayor. Tú vas a la casa de una persona mayor y por costumbre tiene un pastillero donde hay 250 pastillas.
donde te envían entonces la pastilla, es que me duele el estómago, pero entonces lees los efectos secundarios y te dice, el dolor de estómago, si usted toma esta pastilla, le puede provocar a usted dolores arteriales o la arteria. Entonces usted toma después algo para la arteria y entonces le dice, el tomar este medicamento le puede producir dolor de cabeza. Entonces toma algo para el dolor de cabeza y acaba en un círculo cerrado de medicamentos donde uno supera a otro, que están dibujando los síntomas o están quitando los síntomas, pero que en el fondo te están envenenando. Por eso, y todas las personas mayores es así. Yo lo he llamado el círculo de verdad de la tercera edad, el círculo medicinal de la tercera edad. por eso tanta gente, incluso sanitarios, dicen que no vivimos en un healthcare, sino en un sick care. No vivimos en un sistema de salud, sino en un sistema de enfermedad. Y todo consiste en cómo yo voy a facturarle más al seguro de esta persona. Ya sea como clínica, ya sea como experto o como especialista de cualquier área de la medicina. Cómo yo voy a facturarle más a ese seguro para yo ser más eficiente financieramente en mi práctica o en mi hospital o en mi centro de salud o lo que sea. Y eso generalmente se traduce en problemas para el paciente. Yo acabo de ir a hacerme por primera vez en mi vida una colonoscopia. La verdad se la recomiendo a todo el mundo. Ahora todo el mundo tiene que hacerse cuando llega a Yo no me lo cierta hubiera edad, hecho ni muerto, a no ser que hubiera tenido una razón. Uno cuando va a un hospital es porque tiene una razón de peso. Yo tuve la mala suerte o la estupidez, vamos a llamarlo así, porque fue estúpido por mi parte, de beber agua de un río en el que yo bebía con mi abuelo cuando era pequeño. Pues fui con unos amigos allí en Granada, se llama Río Frío. En Río Frío, claro. Bueno, pues fui a Río Frío, que mi abuelo me llevaba allí a comer truchas, y bebí agua del río de donde bebía con mi abuelo, sin darme cuenta que ya probablemente... Perdón, había un chiringuito que me acuerdo que te hacían ahí al ladito, te hacían las truchas. A ese chiringuito fuimos. Uy, qué ricas. Y vente a Río Frío. Vente a Río Frío. Sí, señor. Y bueno, allí hay un criadero de esturiones y de trucha, que sabe Dios que estarán allí en el agua. Total, que yo bebí agua de allí, fue un buchito, simplemente... Sí. Mi amigo Daniel Javif estaba allí haciéndome un vídeo y bebí un buchito. Me cayeron las 7 plagas de Egipto ese día. Y desde ahí, que fue en diciembre de 2024, 4 meses después, las plagas de Egipto siguen por ahí. Y creo que creciendo. Entonces dije, bueno, ya que he tratado de hacer todo lo que en mi arsenal estaba y esta vaina sigue, déjame hacerme una colonoscopia y ver, ahí te hacen una biopsia y ver lo que está pasando, ¿no? Fui a México. Me fui a México y me la hice allí. Primero porque no quiero imaginarme... Y que te asusten. Y mira que tenía al gerente de la clínica Mayo de Jacksonville y a otro amigo allí en Boca Ratón diciéndome, no, pero vente, te lo hacemos en un día. No, porque aquí lo haces, te mira una cosa, uy, no, espérate, vamos a sacar el colonoscopio, vamos a notificarle a tu seguro que ahora hay que hacer otra cosa porque hay que pedir permiso y tienen que firmar y el liability y no sé cuántos. No, me fui a México, ese señor me puso allí, me sedó, metió aquello por allí, hizo lo que tenía que hacer, en 10 minutos estaba despierto, camino a casa y ya sé lo que tengo. Con lo cual, qué triste estar aquí y formar parte de este arsenal. Pues fui el primer español que tuvo una licencia de nutrición en los Estados Unidos. Nunca antes había pasado porque es muy difícil llegar ahí, ¿no? Cuando no te has graduado aquí. Pero que me costase tanto formar parte del sistema de salud de los Estados Unidos y tenerme que salir de él, de mi propio sistema para irme a México a hacerme algo, para mí es muy triste. Pero ¿qué te puedo decir? Uno tiene que mirar por uno cuando otros no miran por él. Pero mira, tú por ejemplo con este tema de las personas mayores, si hay alguna persona que nos está escuchando que tiene más a su cuidado estas personas, tú a veces vas a los médicos y ya te dan la pastillita, pruebe usted esto, que es muy rico, mire, pruébelo, que me lo acaban de dejar por aquí, pruébelo a ver cómo le va. Y entonces resulta que las personas mayores que lo toman además como chuches, llegas a su casa y tienen 200 pastillas. En España, por ejemplo, y eso es la diferencia de los sistemas de salud. Todos los países tienen dificultades y problemas, no piensen ustedes que España es una joya. No, tiene muchos problemas como todos. Pero en el tema específico de la atención, por ejemplo, a la tercera edad, el tema de las medicinas, no es como acá, el tema de los seguros médicos, el tema de la medicina, el tema de la medicina preventiva. Uno va al médico, oiga, si lo necesita, uno va al médico si yo me noto algo, si yo hago tal, pero esto que se ha generado acá, este negociete que se han negociado acá, tampoco está fuerte. España es un país modelo en eso. Eso lo aprendí porque, bueno, yo estudié farmacia antes que nada, tratando de seguir los pasos de mi padre, que son los dos farmacéuticos. Mi padre, que en paz descanse, y mi madre, que además se conocieron porque mi padre contrató a mi madre cuando abrió la farmacia y en la entrevista de trabajo se conocieron y después de la entrevista se gustaron, se fueron a tomar café y aquí estoy yo. Y bueno, pues he nacido en una familia de farmacéuticos, mi tía también, y como yo pensaba desde que era pequeño que esa era la forma de ayudar y curar a la gente,
Pues eso hice cuando me di cuenta, al final de estudiar farmacia, que no podía curar a nadie, podía tratar personas de por vida, pero podía curar poco. Y después de haber estado en la farmacia de mis padres por tanto tiempo, en mi primera consulta de nutrición estuve allí dentro, me dio tiempo a ver que hay algo que distingue a España del resto de países. También estuve en Italia, en Londres, en Inglaterra, en Irlanda, en Centroamérica, y en todos esos sistemas me fui fijando en cómo era la farmacia o cómo era el acceso a medicamentos y la curación. Y en España tenemos algo que se llama atención farmacéutica, que es algo que le ahorra a la persona ir al médico, porque el propio farmacéutico, mediante esa atención farmacéutica, te da consejo farmacéutico, que muchas veces es mucho más fácil que ir a sentarte delante del médico. Eso para la tercera edad que tú mencionabas es crítico, porque el farmacéutico conoce 1000 veces más al cliente que el médico, que lo tiene 5 minutos ni lo mira a la cara. Hay un estudio aquí en Estados Unidos, brillante, que estudió cuánto un médico dejaba hablar a un paciente antes de interrumpirlo. Adivina. ¿Cuánto? 11 segundos. Eso es lo que un médico deja hablar a un paciente aquí en los Estados Unidos antes de interrumpirlo. ¿Cómo diablos tú vas a saber que tiene un paciente si no lo escuchas por más de 11 segundos sin interrumpirlo? Yo me acuerdo que la gente llegaba allí a la farmacia de mis padres y eso era una tertulia que podía durar una mañana entera. Y así es aparte que la farmacéutica era Doña Rosita, porque vete, si Doña Rosita está cerrada, entonces vete a la de Dolores, que está en la parte de allá, y entonces tú conocías y el farmacéutico te conocía toda la vida. Además, si la Seguridad Social no te había dado todavía el medicamento, toma, yo te lo doy, después tú me lo... O sea, era una cosa que es una relación, como tú dices. Y aquí tú llegas a una farmacia y es como un supermercado, no es una farmacia. Al farmacéutico de aquí tú le puedes hablar por, ¿qué? 10 segundos también, o 11, como al médico, y te va a dar lo que quiere y chao. Aparte que para tú llegar a donde están los fármacos, tú tienes que pasearte por todas las filas donde están los Doritos, los chocolates, la cerveza, no sé cuántos. O sea, tú tienes que... No es tontería. Todo el que se enferma en este país generalmente se enferma por azúcar, harina o alcohol. Por el consumo de esas 3 cosas. Y cuando tú entras en una farmacia, antes de llegar a los medicamentos, que probablemente lo has tenido por una adicción a alguna de esas cosas, te vas a encontrar azúcar, harina y alcohol. Las cosas que te enfermaron antes de llegar al medicamento. Eso no es casualidad. Es verdad. Cuando tú tengas el medicamento, de vuelta te vas a pasear por allí y vas a comprar tus 4 o 5 cositas. Eso en España no pasa. Las fuentes de la enfermedad no están nunca en el sitio al que vas a buscar la solución a tu enfermedad, ¿no? Eso es lo que dicta el sentido común. Sin embargo, aquí, pues, el sistema es el que es. Los lobbies, eso que llaman lobbies, y los cabildeos, pues son como una especie de soborno legal, con lo cual tú puedes pagarle a políticos para que te permitan hacer ciertas cosas, y lo que en otros países pues estaría penado, aquí está primado. Oye, yo siempre quise hablar contigo y creo que te puse además un mensaje en aquel momento que no nos habíamos conocido personalmente. Yo siempre he sido también crítica con el tema, por ejemplo, del agua. No sé exactamente cómo se trata el agua, qué es exactamente lo que estamos bebiendo. Si el tema de las botellitas con el plástico y el almacenamiento y los calores y tal son realmente peor el remedio que la enfermedad, no lo sé. Pero también con ¿cómo se llama? Como las radiaciones o los efectos sónicos que se dan en algunas ciudades. Tú pusiste algo que a mí me impactó muchísimo y además te lo hice viral por donde pude. Aquí en Doral, tú llegaste un día, creo que fue a tu consulta, y te encontraste que había animalitos muertos y subiste a la azotea, había un montón de pájaros muertos y te diste cuenta que había una especie de torre allá que estaba emitiendo, es más, tú pagaste por un estudio de alguien que llegara y viera exactamente a dónde llegaban esos decibelios o lo que fuera, y eso estaba totalmente saturado. Y después de esas quejas, ¿qué? Esto es como lo de ¿y el anillo para cuándo? Pues muy difícil, porque igual que existe esa mafia de la que hablábamos, o entre comillas mafia, si quieres ponerlo, porque es legal, no es como la mafia antigua que estaba perseguida. Igual que existe en ese tipo de cosas en la industria de la farmacia, en la industria de la comida, también existe en la industria de las frecuencias electromagnéticas, de las señales que le dan cobertura. Pero aquí en Doral teníamos una grandísima y no nos estamos enterando. Bueno, aquí en Doral tenemos una a cada paso, y de hecho yo estuve luchando mucho tiempo porque bajasen una, porque apagasen una que estaba justo enfrente a un colegio, a un colegio del Doral Downtown Charter Academy. Y los propios dirigentes del colegio nos impidieron subir a hacer las mediciones cuando estaba claro que la antena está literalmente enfocando al colegio, y yo tenía en mi consulta muchas de esas madres desesperadas porque sus hijos tenían eso que llaman electrohipersensitividad a esa radiación, y desde el colegio se negaron en rotundo, y la respuesta fue que, bueno, yo lo tuve que tratar por mi cuenta. No hay forma de acatar eso con la alcaldía. La alcaldesa todavía no era alcaldesa, pero en aquel momento era la responsable del distrito escolar, y estuvo
en algún momento de parte nuestra, pero esa industria es muy fuerte y son muy inteligentes. Sí, pero hay mucha salud y los niños no tienen nada que ver. Esa industria engañó a la alcaldesa haciéndole pensar que habían hecho un estudio de un third party. Y cuando la alcaldesa nos presentó ese estudio de ese third party diciendo que era segura la radiación que salía de esa antena, nosotros, como 2-3 días después, descubrimos que la empresa supuestamente que había hecho third party que hizo el estudio era una subsidiaria de los dueños de la antena. ¡Qué espanto! Que es Crown Castle. Y, ¿qué te puedo decir? Yo mismo, por meterme en aquel berenjenal, por meterme en aquella es que era muy situación, impactante, déjeme decirles ya que estaba empezando a mirar YouTube debajo del coche antes de cogerlo, porque son empresas muy grandes, muy poderosas, y no les gusta que alguien llegue a tocarles eso. Pero déjame decirte algo. Por lo que esas antenas están haciendo lo que están haciendo, y eso también esperamos que Robert Kennedy Jr. haga algo en estos 4 años que quedan, es porque las guías que rigen la seguridad, igual que hablábamos que los protocolos que rigen la seguridad de las vacunas no son seguros porque no se hacen contra placebo, las guías que miden la seguridad de esas antenas, que están regidos por la FCC, es el último estudio que se hizo sobre la seguridad de esa señal es de 1999. Hace 25 años no teníamos ni siquiera el iPhone 1, no teníamos ni siquiera el 2G. ¿Cómo diablos hemos pasado al 2G, al 3G, al 4G, al 5G? Y ya estamos hablando del 6G. Y esas guías de seguridad, de esas señales, todavía no se han actualizado. Eso es una vergüenza. Lo que pasa, ¿por qué no se actualizan? Porque en el momento en el que se actualicen van a tener que asumir y declarar el riesgo, porque ya tendrían que mentir. Entonces, mucho mejor no actualizar la guía que mentir sobre la seguridad. Por eso, los fabricantes de vacunas tampoco los enfrentan a placebo, porque entonces tendrían que mentir porque saben de sobra que son culpables de lo que les acusan. Oye, yo me quedaría contigo hablando por horas. Ya ha llegado nuestro siguiente invitado. Te quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros. Además, gracias por estos nutriminerales que nos has traído y electrolitos para la hidratación real. Muchas gracias. Un placer, espero que nos podamos volver a ver muy prontito. Seguro que sí. Bueno, cuando pues tú quieras, muchos más temas que conversar y yo sé que nuestra audiencia lo ha disfrutado. Sin pelos en la lengua, Nutriyermo. Déjenme darles también toda la información de Nutriyermo, por si usted quiere, por supuesto, asistir, ir a verlo. Algún número de teléfono donde la gente te pueda conseguir, donde tienes la práctica tuya. Pues la práctica mía está aquí en Doral, pero vemos personas de todo el mundo. Espectacular. Y los ayudamos a llegar a sus objetivos.